Así que esto lo vamos a iniciar así precisamente porque tenemos un invitado de honor que teníamos tiempo, o yo tenía tiempo sin invitar al canal y pues quisimos invitarlo a Todo Más Todo con Jesús y Daniel. Y este capítulo, antes de presentar a nuestro invitado, quiero decir que para nosotros es bastante especial porque como ustedes saben, este podcast tiene apenas un año y hemos ido creciendo, hemos pasado por estéticamente hemos pasado por muchas facetas, pero esta vez va a ser otra estética distinta porque estamos estrenando micrófonos, Jesús y yo, nos vamos a escuchar mejor, nos van a ver mejor, nos vamos a ver más profesionales y por supuesto es algo que yo aplaudo a ustedes porque sin ustedes esto no estuviera pasando, estos micrófonos no estuvieran aquí. Gracias a que ustedes nos ven, nos escuchan en Spotify, nos siguen en nuestras redes sociales. Gracias, gracias, gracias. Y también gracias a Jesús que desde el minuto uno se comprometió con este proyecto. Y bueno, nada, sigan a Jesús en su Instagram, arroba el observador de Mises, arroba soy Daniel Ramos. Y este merequetengue comienza así. ¿Cómo estás, Jesús? Yo muy bien. ¿Y tú? Mira, hoy nos fuimos a la Isla del Encanto con este invitado súper especial que tenemos tiempo sin hablar con él. Nos fuimos, no, ya va, nos fuimos en la mente, porque Ah, quisiéramos nosotros con este verano acá en España, ya quisiéramos estar en la Isla del Encanto. sí. Pasándola bien con la playita. Bienvenido, John, Alicea, Hola, a todo hola. más todo. Ustedes hablando de que ahora tenemos producción nueva y yo desde mi guagua, desde mi camioneta, porque, bueno, en Puerto Rico saben que aquí se va la luz constantemente, pero yo no podía darlo todo, no dejar de dar todo más todo para estar aquí. Así que me disculpan que estoy desde el carro, pero los que viven en Puerto Rico saben cómo es esta situación y por los horarios no estoy en mi casa, porque ustedes están en España los dos, ¿verdad? Sí, Están los dos, allá son como las 9:00 de la noche, bueno, sí. ustedes lo verán a la hora que sea, pero acá son las 3:00 de la tarde, así que yo estoy trabajando y se fue la luz y bueno, pero estamos aquí y lo vamos a dar todo más todo. Bueno, ya John Esa es la empezó a actitud. darla. Ya Esa es la- empezó, esa es la actitud, eso es lo que queremos Yo llego aquí. aquí y es todo más todo, que es la energía que transmiten aquí. Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de todo un poquito, y digo de todo un poquito porque ya él todavía no sabe de qué vamos a hablar. Él todavía no lo sabe. Vamos a hablar, si creen ustedes, los que nos están escuchando, los que nos están viendo, y Jesús y John, si para hacer una misa necesita preparación, o es preparación o es suerte, o simplemente, bueno, lo que el destino decida. Yo quiero traer a colación este tema porque vengo viendo los concursos nacionales que se han ido desarrollando hasta este momento rumbo a Miss Universo y me preocupa muchísimo el hecho de ver a muchas chicas que se plantan en un escenario sin ningún tipo de preparación, creyendo que la suerte lo es todo. Y no es así. Entonces es algo que me ha venido preocupando, seguir viendo ese patrón durante este año, que hayan tantas chicas con potencial para trabajar, pero que no se preparan ni un poquito para ir a un concurso y es bastante lamentable. Pero para eso tenemos aquí a John y a Jesús y por supuesto voy a estar yo, que vamos a estar debatiendo eso. John, ¿qué crees tú? ¿Es preparación? ¿Es suerte? Cuando estabas hablando se me dividía la mente en diferentes temas, ¿verdad, Jesús? Yo creo que se me iba dividiendo la mente en todo lo que estaba pensando. Porque este año, que bueno, estoy a unos días, esto no lo he dicho en ningún lado, pero estoy a unos días de cumplir el año en YouTube, así que estamos de aniversario, así que con Daniel y con Jesús fue de los primeros que me dieron la oportunidad de presentarme en canales que ya están sustentados. Y digo, cuando empecé a ver los nacionales, yo dije, ¿cómo estas otras chicas están compitiendo? Entonces, uno, ¿verdad? Tratando de no ser ofensivo, de que porque las chicas ven esto, trata uno de decirlo de la forma más bonita, pero mi gente, eso es como si yo fuera yo que he sido cantante, que vaya y no cante bien, no porque haya inclusión, no porque todos tenemos que lograr nuestros sueños, se me va a dar la oportunidad porque me dijeron que no muchas veces.
sabiendo hacerlo. Así que imagínate en un concurso de belleza y hablando de los nacionales, los más importantes como Mis Universo, Mis Mundo, Mis esto, lo otro, no se puede ir con el cuerpo fuera de forma, no se debería ir obeso y, no hay inclusión. Usted no puede jugar baloncesto si usted es muy pequeño, usted no puede hacer muchas cosas si usted no tiene la estatura, no tiene otras cosas en otras disciplinas. Lo mismo es en el mismo universo, en los concursos de belleza. Creo que es una mezcla de ambas la pregunta. Es que me fui ahí, pero que quería explicar esto porque me pasó con los nacionales de este año que yo estaba en shock porque uno ve ya la reina final. Muchos que conseguimos los concursos vemos la reina al final. Y uno dice, las de Nicaragua son así, las de Puerto Rico son así. No, mi gente, ustedes tienen que ver los nacionales y ustedes dicen, diantre. Por ejemplo, en Nicaragua yo sentía que estaba básicamente compitiendo sola y había muchas que no. Entonces sí, hay que prepararse. Aunque también pienso que hay unas que vienen con la suerte, Daniel y Jesús. Hay chicas que van una vez, no modelan tan bien, pero tienen ese ángel Esa y aura de tienen reina, eso que uno dice, mira, me atrapa, me llama, esa es. Hay un diamante ahí para sacar. exactamente. Entonces yo digo, por ejemplo, y voy a hablar de una puertorriqueña para no restarle mérito a ninguna y no le estoy restando a ella tampoco. Pero cuando usted ve a Dayanara y ustedes veían las otras dos chicas que estaban ahí en ese momento, es probable que el prototipo Miss Universo lo tenían las otras dos del top 3 que eran Venezuela y Colombia. Pero Dayanara tenía ese ángel, además de haber contestado bien, que contestó muy bien, o sea, eso es otra cosa. Pero cuando uno iba en ese perfil, en ese entonces no era muy importante la contestación, era la más bella, la que ellos quisieran tener. Yo pensaba que quizás no iban a escogerla porque era la más bajita, pero mi gente, hay un poquito de suerte. Pero ese poquito de suerte, ella lo sumó a su preparación. Entonces, yo creo que tienen que estar de la mano después de este análisis extenso que hice. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo, John, porque yo creo que el que le toca, le toca. Ni que se quite ni que se ponga, le toca. O sea, pero también es cierto que influye, hay que prepararse, porque un maratonista no va a hacer una carrera de no sé cuántos kilómetros y sin prepararse. Así, sin duda alguna. Todo en esta vida a veces se puede improvisar, pero teniendo una muy buena preparación, saber improvisar. Improvisar también es un arte y hay que hacerlo de una manera coherente, que no se diga cosas descabelladas, teniendo sentido común. Y creo que también esas cosas improvisadas se tienen que preparar. Tiene que tener un fundamento, una base para que todo pueda fluir mejor y sea lo más natural posible. Pero yo opino que sí, en efecto, no se puede ir a un concurso de belleza sin ningún tipo de preparación. Cosas básicas mínimas se deben de saber, tiene que ir a la guerra preparado y no así, de Yo, forma, yo también aquí he visto estoy yo sí, exacto, yo también he visto exacto. comentarios en redes sociales como que, bueno, lo que pasa es que la chica no tiene recursos, el que quiere puede, El que quiere puede. Hoy en día, se lo dice este que está no, aquí, que no, ha no logrado todos, muchas exacto. cosas, el que quiere puede. Usted se mete en YouTube y usted Exacto, y busca, hoy en y día, usted puede con hacer cualquier cantidad gimnasio de en su tecnología, casa, usted puede hacer gimnasio en su casa, puede buscar dietas para realizar en su listo, casa, claro. pasarelas, videos de pasarela, miles, millones. Busque Y allí, ahorita en TikTok, dime tú. trabaje oratoria. También puede ver clases oratorias. Más, le voy a poner como ejemplo a la Miss Costa Rica Universo 2020, ella dice que ella era Ahí va. amante del Miss Venezuela, Ujú. Ivonne Cerda, quien era amante del Miss Venezuela y Diosmel Sousa, y ella aprendió a caminar gracias a que veía los videos de Diosmel Sousa y del Miss Venezuela. Entonces, las Así es. limitaciones solamente están aquí en la cabeza. Bueno, Y, y eso tienes que modelarlo con anticipación. Eso que tú dices de buscarlo en redes sociales y demás. Tú notas una pasarela que viene con la persona a una pasarela que es, y cuando digo viene la persona, es lo que estaba diciendo Jesús.
si uno va a ir a improvisar a un concurso, es porque ya tú lo hiciste en otros lugares, ya tú hiciste esto, improvisaste porque no tuviste tiempo para este certamen, pero no improvisaste tu preparación desde pequeño. Yo de pequeño, yo quería cantar y hacer animador y las cosas que gracias a Dios estoy haciendo. Yo hacía talent shows en mi casa con 10 años para los niños del grupo. Yo los ponía a bailar, que yo los Me encanta. colocaba, era coreógrafo, cantante, productor y todo eso. Y pobre, no necesité dinero para eso. Eh, Clases de No se canto, tendrá. me metía en el coro del municipio donde yo vivía, me metí en el de la escuela, porque lo quería, lo adoraba, lo necesitaba hacer. Luego pude prepararme cuando pues ya cogí un poquito de dinero, empecé a trabajar, pues me preparé. Pero fue con mucho sacrificio. Ahora también me dijeron que no un montón de veces. Entonces a estas chicas le dicen que sí la primera vez y ellas entienden que lo tienen y que van para el otro año. No, mi gente, mira, ya que te dieron esa oportunidad, sácale provecho, pule Total. todo y ve estos comentarios que te van a acabar, porque eso es otra. Si te metes a los leones sabiendo que no tienes el cuerpo, que te hiciste una marcación abdominal teniendo gordura, todas esas cosas no las vas a cubrir porque en las fotos lo vas a poder hacer, pero cuando llegue la noche final se acabó y se te cae el show. Entonces, preparación, trata de hacerlo desde pequeño. Si no lo hiciste desde pequeño y empezaste ya de adulta, no importa. Para esto nunca hay edad. Yo, para lo de YouTube, yo no lo pensaba hacer nunca, realmente. Yo tenía mi página, como ustedes saben, acá aparte y tan. Cuando me di a la tarea de hacerlo, fue porque ya yo llevaba viendo a Daniel Ramos, a Héctor Cermeño, a Miso Latino, a todos estos chicos que crearon un movimiento para que uno pudiera entrar. Primero los vi mil veces, vi que hacían todos, vi que hacían esto, vi que hacían lo otro. No fui a coger clases de ser youtuber, no fui a Exactamente. tomar clases, no observé en YouTube lo que ustedes hacían. Observaste y tomaste cosas y lo llevaste a tu personalidad, creaste tu propio contenido sin copiar a otros y haciendo Exacto. tu Eso propio es muy espacio. importante. Es muy importante no copiar lo que hacen los demás. Cada canal, cada Miss debe tener un estilo que la marque y la diferencia Yo del sé, yo. resto. Sí. Y lo que está diciendo John es totalmente cierto. Él nos vio, nos observó, vio qué hacíamos y creó su estilo de hacer videos que lo diferencia a lo que yo hago y lo que hace Misolatino y lo que hace el Torcermeño y los demás. Exactamente. Yo creo que, o sea, por ejemplo, ustedes yo veía que siempre Daniel hacía los lives, que los lives de los certámenes, que ya lo iba anunciando, que creaba una preparación para esto. Luego vi que Misto hacía, por ejemplo, los análisis finales, bueno, los hacen todos, pero fui creando, yo dije, ok, yo voy a adquirir, no es que no, porque uno se inspira en cada uno. A veces yo mismo me escucho y digo, yo creo que yo usé la palabra que usa a veces Daniel, por ejemplo, sin más preámbulos, yo creo que lo dices tú realmente y yo lo Sí, menciono. Eh, También digo muchas cosas de todo, pero no es que mi programación es lo que hacen ellos, yo tienen mi estilo, pero exactamente. yo empecé a verlo a ustedes, lo adquirí, creé mi propia marca y estoy aquí. Las chicas piensan que tienen que modelar exactamente igual que una. Me da risa cuando van Que con el todas quieren ser Stephanie, Catriona, o todas el quieren ser Stephanie Catriona. Gutiérrez del mismo año, que van con el cabello. No ha podido ninguna. No ha podido ninguna. Todas quieren Yo ser creo Lo, de- que Zuleika, lo del todas quieren ser paneo lo de de la Patra. Bacini, el paneo Ah, de la también. Bastini, todas quieren ser Viviani en el Miss Grand International, ir con esa pasarela siléntica y después darle con todo, todas. Mira, es que de verdad. Pero tienen que buscar su esquina porque existe esa sello, esquina. claro. Jesús, yo no sé si te acuerdas lo que ibas a decir porque te interrumpí hace como 10 minutos. No, no, ¿Verdad? no, 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 tú, No, dale, tú dale. El invitado eres tú. yo, no, Tú yo creo que él dale. iba a hablar y yo me puse a hablar. Yo sabes que a mí yo con nada tengo. No, Yo me no, puse a tú hablar. adelante. Esto es hable, caballero. Pero me parece súper brutal que haga este tema porque es bien difícil para nosotros, y lo digo y me da risa,
poder evaluar chicas que no están dentro del rango, ¿sabes? Que no están ahí. Y yo creo que lo más fuerte fueron Guatemala y Nicaragua este año. Y bueno, y El Salvador, pero ya eso es otro tema. ¿Sabes? Yo no sabía qué decir. Incluso este argentino, este Lucho, que lo hace gracioso, hubo momentos que se quedó callado, porque uno mismo ya no sabe ni qué decir, mi gente. Hay que Porque, tener por temor también a no ofender, porque a veces uno da una crítica y se lo toman como ofensa. Y para mí una crítica es que yo diga que ella camina mal. Eso es una crítica constructiva. Mira, tienes que mejorar la pasarela. Una crítica destructiva sería que me meta ya con ella personalmente, con su ser. Pero yo tengo que evaluar lo que ella está haciendo en escenario, en la pasarela, el vestido, el maquillaje, que a eso es los que nos atañe a nosotros. Entonces a veces uno cuando la candidata está terroríficamente mal en todo, es como que, ¿qué digo? ¿Qué digo? ¿qué Sí, digo? Porque no tiene nada de una Miss. Entonces, ¿cómo le digo? Tienes los dientes súper virados. O sea, los tienes mal. Es un concurso de belleza. Ah, que todos somos bellos. No, no me vengas con eso. Porque entonces, no, nadie se mira por dentro. Hay unos estándares estéticos que Total. existen. A uno no las abren para A revisarle cómo está ver, el corazón, para ver cómo tiene las sí, yo tripas creo por que dentro. el tema de la inclusión ha hecho, ¿sabes? Ha hecho de las estrago. suyas y lamentablemente se está perdiendo un poco el foco de control. Se dice, ay, que la inclusión, de que las mujeres con un poquito de más peso, que esta, que las otras, pero yo creo que se está saliendo de las manos. La inclusión no existe. Tú no has visto una Miss Universo llenita. Tú no has visto una Miss Universo pequeñas, las han habido y las habrán, porque sí las hay. Pero con mucha Y las actitud y pero con avasallantes en el muchísima escenario. actitud, con muchísima seguridad, con muchísima inteligencia, bellas, porque muy bellas, pero estéticamente hablando, físicamente hablando, con los prototipos que estamos acostumbrados. Yo creo que hasta Pía, que fue de las más pequeñas, que realmente decimos pequeña para una mujer regular, porque realmente sigue siendo una Exacto. mujer bastante alta, como por ejemplo Viviani, que la mencionó ahorita Daniel. Yo decía, ay, pero es que ella es bajita, hasta que la vi en persona, la chica es casi de mi alto. Lo que pasa es que realmente entre las mujeres que están compitiendo, pues, ajá. Pero eso Exacto. yo lo puedo tolerar, porque estamos hablando de un concurso de belleza, que esto, que lo otro, una cosa lleva a la otra. Pero que tú vayas ahí con los dientes fuera de sitio, que vas gordita, más encima eres pequeña, plus no tienes rasgos que tú entiendas que son bonitos, mi gente, hay que cambiar de sueño. O sea, Me hay que cambiar. encanta. Me encantó esa frase. Esa frase va a marcar el final de este año. A partir de hoy, por favor, quiero que quede anotado. Hoy, 11 de agosto de 2023. Hay que cambiar Cambie de sueño. cambie de sueño. O sea, si vamos a poner que yo quiero ser doctor y no puedo ver sangre, hay que cambiar de sueño. Hay que cambiar de rubro, por favor. Cámbialo, transfórmelo. Yo, por ejemplo, y nunca descarto porque tengo el talento, pero que fui cantante, si se me da, lo hago. Pero yo no podía aferrarme toda la vida a algo que es tan difícil, vamos, es como la lotería, es algo complicado. Puede haber mucha gente con talento, pero esto es mucho más complicado. Entonces, ¿qué iba a hacer? Dejar de vivir, dejar de querer hacer proyectos nuevos, de renovarme, mi gente. Si usted no puede, o incluso este mensaje va para aquella que ha ido a competir 18 veces. Si usted ya lo ha intentado en todos los certámenes y no hay break, vaya buscando ser animadora, coja esas experiencias que adquirió dentro de las competencias y hay otra cosa. Esto yo lo digo, no que te rindas, porque yo fui 1000 veces, pero imagínense que yo fuera a 10 reality shows y ustedes, ay, otra vez y otra vez. Yo te lo permito, es más, en los concursos, si no has ganado un nacional, puedes ir las veces que te dé la gana. Ve al nacional 1000 veces. Pero si ya fuiste al Miss Grand, y ya fuiste al Supra, y ya fuiste al Inter, mira ya, no sigas porque realmente te va a hacer mal en tu carrera. La gente ¡Basta! Fue te va a co- suficiente. va a coger manía, así que transformen sus sueños,
adquieran todo lo que puedan Y que un adquirir. concurso de belleza no solamente es la corona, un concurso de belleza es más que eso, es preparación Exacto. para la vida. O sea, que eso te va a servir para que tú camines mejor, la postura, para que cuando vayas a la universidad, cuando estés en tu trabajo, para que te veas más profesional. O Seguridad, sea, sí, sí, la seguridad seguridad. que le imprimen a ellas mismas. Ujú. Y ojo, con esto no digo que a mí no me gusten las chicas que han competido, porque, como le dicen, las recicladas. Porque si viene una chica que vino vamos, este año en Puerto Rico está compitiendo Patillas, Carla Guilfú. Ojalá, a mí me encanta Carla. Estoy entre Río Grande y Carla, pero vamos, me gusta Carla, la apoyaría al 100% porque ella fue al Supra, no ganó y ahora va este otro, pero le fue bien, estuvo Le fue cerca. bien. Ella va en un camino, entonces estamos viendo de que ella va a su meta. Pero Que no usted es va lo mismo ser top 5 y primera finalista a competir en 5 concursos y nunca haber clasificado. Exacto. clasificado. Ahí es Eso. donde yo voy. Y lo digo porque sé que es duro lo que viven las chicas cuando les pasa esto. Porque se enfocan en lo que dijo Daniel, en una corona. La corona se acaba en un año. ¿Qué vas a hacer? ¿Para qué la querías? ¿Para qué la querías inicialmente? Por ejemplo, yo tengo una amiga que estuvo en Nuestra Belleza Latina. Ella se llama Mónica Pastrana. Y ella, ¿De quién es? cuando... Ah, ¿Sí sé quién es? pues ella, muy amiga mía, nos conocimos en la universidad. Y cuando ella está trabajando ahora en Telemundo, la llamaron para Nuestra Belleza Latina, VIP. Y ella me dijo, John, ¿qué hago? Y yo, diache, está brutal porque uno ganar es brutal. Pero a la misma vez hablamos y dijimos, estás en Telemundo, estás trabajando. ¿Para qué querías la corona? Para quedarme en los medios trabajando. Exactamente. Pues entonces, no dejes Para- lo que No, tienes para irte a volver para... O sea, no tiene sentido. es Entonces, verdad. no quiero que malinterpreten eso porque sé que el tema mucho de las recicladas y esto es muy fuerte. Yo, como les digo, yo estuve en un reality show, me dan para otro, voy a ir y lo voy a dar todo porque quiero ganar. Aquí quedé cuarto, quedé en el top 5, pero no gané. Entonces, quiero ganar porque me fue bien, pero si usted, mija, va a 20 concursos y no clasifica en ninguna, el sueño hay que cambiarlo. Y más que todo, el sueño hay que cambiarlo porque usted no tuvo interés de prepararse porque siguió haciendo lo mismo Exactamente. y no hubo nada que hacer. Y mientras usted hace lo mismo, si usted hace lo mismo esperando, si usted hace lo mismo esperando resultados diferentes, eso no va a pasar. No va a pasar. Sí. Ese es el Así. Esto es mensaje de un John. cliché. El mensaje de Jesús, Jesús, suerte, preparación y que le dices a las chicas que van a los nacionales y no se preparan. Hay que cambiar eso. Amiga, no, no, las cosas no llegan por arte de magia. Preparación Cambie es de clave sueño. del éxito hasta, no sé, ay, no sé, cómo decirte, para poder hacer una autopresentación hay que prepararse. Hay que tener las palabras correctas, concretas, precisas en el momento y lugar indicado. Mi Nada más que mensaje agregar. es, no es lo mismo que su mamá le diga que es bella, a que venga un desconocido y le diga que es bella. Si su mamá le dice que es bella, no le crea, porque para las madres todos somos bellos. Pero si viene un desconocido y le dice, qué arrecha, qué diva, qué potra, tú vas a ser mis, pues créale a ese. Pero si nadie se lo dice, pues ya usted sabe qué va a pasar. No lo Exacto. intente. Esa es mi recomendación. No lo intente, ¿ok? No lo Cambie de intente. sueño, cambie de Pero hay sí. momentos en que entre esta conversación hay muchos temas. Está el tema de que no se rinda, mi gente, no lo malinterpreten, ya lo explicamos. Si usted va y le va bien y esto y lo otro, o si fue a uno, vamos, y no clasificó, va para el segundo, vamos a intentarlo. Pero si usted Sí. vaya a 18 internacional, usted no le va bien, hay que cambiar de sueño. Adquiere lo que aprendió en los certámenes y se va a hacer otra cosa. Y ojo que he visto muchas chicas que lo hacen, que no eran para un Miss, le sacaron provecho, cogieron la exposición, se quedaron en redes sociales y se quedaron haciendo un montón de cosas. Así. La primera finalista del Miss Universe Puerto Rico de Michelle, que se me olvidó el año ahora, Michelle Colón, es la que está ahora con Steven Bonilla Sí. animando de Animando. quién, Sí, de sí, quién sí, es sí, la sí. corona. No era una chica muy alta. Ella había competido en el Petit, pero para el Petit era grande y para el Miss Universo era bajita. Lo dio todo más todo en
nacional, quedando de primera finalista con una gigantona como era Michelle Tal. Colón. Y no, nadie sintió que llegó, se le acabó la edad, 28 años, y ¿qué hizo? Le dio vuelta a su vida, le dio vuelta a la preparación. Hoy está allí y no está Michelle, y no digo que es que Michelle no lo merezca, Michelle está estudiando en Televisa, pero la que está allí, que no ganó, es ella. Por eso Exactamente, es ella. Adquirió los conocimientos y le dieron la oportunidad y ahí está. Y y lo hablando, está haciendo. y hablando del Miss Universe Puerto Rico, antes de irnos, yo quiero que tú me des un top 3. No vamos a dar 5 ni 10 ni 20. Un top 3 ganador. No me des ganadora, pero dame un top 3 ganador ya. Ya, Jesús y yo. Bueno, Vamos. las dos que ustedes Ajá. saben. Ajá. La que tiene todo el mundo. Ajá. Río Grande y Patillas para Y mí están Patilla. empatadas. Carla Guilfú y Sarimar Acevedo están agarradísimas a los puños y a las pescosas, como decimos en Puerto Rico, que ellas, para que sepan, compitieron juntas una vez y quedaron, y le ganó entonces Sarimar a ¿Qué? Carla en el team. Qué Ellas, fuerte. ellas compitieron en el team y luego entonces lo que pasa es que Carla es menor 2 años. Perdón, Sarimar es menor 2 años. Por eso luego Carla va al Supranational y todavía Sarimar no, porque todavía Sarimar estaba como 18 años, era una niña, era una nena. Todavía ya no estaba. Ahora ya viene con todo. Ellas dos están dándose duro, así que esas dos. Y bueno, yo creo que sé que han hablado mucho de Tua Baja, pero me voy a ir con Isabela. Eh, Creo que va a tener más oportunidades, aunque Tua Baja va a estar en ese top 5, pero me pidieron tres. Bueno, yo tengo dos, yo no tengo tres, yo tengo dos. Y primero debo decir que estoy sorprendido de los cambios que hicieron este año en el Miss Universe Puerto Rico. Tengo que felicitar a Clark, que yo sé que él está detrás de todo eso. Hicieron un trabajo excelente y se vio la evolución a 1000 de las chicas. Y por supuesto, Sarimar y Carla están allí. Yo creo que lo que va a definir eso va a ser la respuesta final. Y pero a veces tengo sentimientos en contra. A veces veo a Sarimar muy Miss Universo, muy aura de reina, muy, muy, muy top, pero de repente veo a Carla hablando y la veo con toda esa aura de reina y digo, va a ser Carla. Y luego veo a Sarimar y digo, no, va a ser Sarimar. Y luego veo a Carla, entonces yo no sé qué va a pasar. Ahí lo que va a definir la reina va a ser la respuesta, porque ellas están así. Cuando vayan a salir en traje de baño, traje de gala y todas las galas, esas puntuaciones van a ser parejas. Entonces, Está fuerte, fuerte, fuerte. Yo me lo voy a disfrutar en cantidad porque por lo general hay dos fuertes, pero por ejemplo el año de Ashley yo sabía que era Ashley, ¿sabes? Uno más o menos, pero este año yo trato de ver porque yo no he fallado desde Kiara, la ganadora, y este año no la quiero fallar. Pero voy a tener que esperar a la preliminar. Ya ellas estuvieron en la preliminar, pero la van a transmitir el 20. Así que el 20, yo te diré oficialmente. Ese es el top 3 que tengo hoy: Isabela, Patillas y Río Grande. Pero todo se va a saber ahí. Y como dice Daniel, pregunta, traje la que lo demás. Carla, cuando hice la entrevista a ella, sentí lo que me dijiste. O sea, a ella no le falta nada. nada. Yo creo que si uno las fusionara a las dos, saldría la mejor reina del mundo, pero eso no se puede hacer, así que vamos a ver qué pasa, pero estas son mis tres. Jesús, Mira, en Puerto Rico hay chicas muy guapas. Hay varias que me gustan. La Sarimar es muy linda, me parece es una muñequita rumbo al mismo universo. La Carla es bonita, pero no la veo fresca. De rostro no la veo, ¿sabes? Así como que muy, no sé, no Es sé. raro, o sea, su rostro es raro, no es una ofensa decirlo. No, 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 exótico. no, 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 no. raro no, Sus rasgos son exótico, algo exóticos. distinto. Exótico. No es Exacto, el típico rostro, sus ojos son bien grandes, su boca es grande, que no está mal. exacto. Es que No, 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 para nada. es diferente, es diferente. A ver, nosotros los latinos somos mezclas de muchísimas culturas y ella puede ser producto de uno de esas mezclas, sin duda alguna. Exótico. Este es una muy fuerte candidata, sí, la acompaña muchísimo la experiencia, las tablas que tiene, el recorrido que tiene, la preparación que tiene. O sea, llegaron mis Supranacional de primera finalista, mira, no es cualquier cosa. Ya está.
al igual que fue esta niña la que ganó ahorita el Miss Supranazo, ¿no? Andrea, que quedó desde que viene del Gran Primera finalista, o sea, la preparación, eso no se improvisó, así de simple. Exactamente, exactamente. Yo tengo una guerra, una guerrita allí entre ellas dos. Pero también me gusta mucho esta niña no sé cómo se llama. Me gusta mucho, no sé si estoy equivocado porque no sé. Río Grande me parece muy linda. No sé si es Sarimar. la misma, no sé. Sí, sí, Sarimar Río Grande. Exacto, es ella, ¿no? Esa Me Sarima. encanta, me parece súper guapa. Y Ponce me parece bellísima también. Ponce, sí, ojo con Ponce. Ponce me parece preciosa. Yo no sé por qué, yo me imagino que ella va a ir a Reina Hispanoamericana, porque, digo, esto es yo acá haciendo mis conjeturas, Sí, sí, porque sí. la que la promociona es la que lleva el Miss Reina Gloria. Hispanoamericana acá. Así que si ella no gana, estoy más que seguro que es la que veremos allá, pues tiene los 28 años también, así que ya no puede más. No sé, ya Bueno, se sí, me parece que me tiene un aire a la Coelho, puede ser, bien a la linda. de Venezuela, no sé. Sí. Pero me parece preciosa. Esta chica es bellísima, me parece súper estilizada, súper, ¿sabes? Me parece Sí, tiene bella, bella. razón. Es que Mm. realmente, bueno, ya lo extendimos, pero realmente es que están ahí corriendo. Lo que es Río Grande y Patillas, Carla y Sarimar, Ponce, que es la que acaba de decir Jesús, Toa Baja, que es la otra que dijo Osmel dijo Patilla o Toa Baja, e Isabela, que fue la que yo mencioné. Después la buscan, ella se llama Fiorella Medina, que también es hija, y no digo por eso, pero es hija de un productor importante aquí en Puerto Rico, lo que le hace dar recursos para que ella se prepare, para muchas cosas, y está bien. Lo menciono porque sí, porque la chica se está preparando, tiene vaqueo, como decimos en Puerto Rico, de sus padres, y está sonando mucho. También quiero unirme a lo que dijo Daniel de la transformación. Eso, si usted hace eso en un nacional, usted puede volver y seguir compitiendo. Eso es lo que esperamos que hagan. Que la chica de Loíza entró y ahora ha rebajado como 40 o 50 libras y es otra mujer. Y Total. no es que era fea de gorda o de gordita o de obesa, es que ahora se ve al estándar de la competencia y se ve súper bien. Y miren que Estilizada, bellísima. lo hizo durante la competencia. Ah, que no da tiempo. Miren cómo lo hizo. Ah, el que quiere puede. El que quiere puede, sin El duda. que quiere puede. Así que también quiero extender a Clark y Carmencita, que son súper atentos con nosotros, los misólogos también, eh, en la preparación, porque ellos las preparan a todas como si fueran a la que gane, ya va, se va. Que es lo que debería pasar, ¿verdad? En todos los nacionales. Y pues está complicated. Eso está complicadito, complicadito. El 24 de agosto Así. estaré allí arrancándome los pelos. Así es. Bueno, John, muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias por haber aceptado esta invitación. Me encanta conversar contigo y espero tenerte muchísimos capítulos más, que por allí viene la final del Miss Universe Puerto Rico. A lo mejor hagamos un video por allí. Por supuesto, sigan a John en su Instagram, sigan a Jesús, síganme a mí y por supuesto no se despeguen de ningún capítulo de Todo Más Todo, que venimos con muchísima gente. Aquí va a estar Miso Latino, Cuquita Pons, Valeria Gaone, va a estar un gentío, así que quédense allí pegados a nosotros y bueno, nos vemos en un próximo Todo Más Todo. Chao, mis chicos. Gracias. Los veo pronto. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.